Mi intención con esta presentación es daros un poco la visión de la situación que hay en Europa ahora mismo en políticas de igualdad y el papel del Instituto. Lo que voy a intentar es dividirlo en tres partes. Vamos a ver. Para ofreceros un poco también aquellos recursos que el Instituto ha desarrollado, investigaciones y demás, que tal vez os puedan servir como referencia para este proyecto. Y por último, la última parte, os quisiera presentar la situación que ahora mismo vive Europa en desigualdad entre hombres y mujeres a través del índice que se presentó en el 2013. Sí que os pido que como lo dividiré en tres partes, en que cualquier momento queréis interrumpirme, consultar, preguntar, hacedlo, porque como es una presentación larga, sí también quiero un poco enfocarla en aquello que os sea de mayor interés. Si empezamos por el papel del instituto, como os decía, el instituto abre en 2010, es relativamente joven. Y bueno, la visión con la que parte es hacer que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en Europa y más allá de sus fronteras. Para ello son tres los objetivos que se presentan, o tres las áreas de trabajo o un poco la meta a la que se quiere llegar. En primer lugar, servir como centro de competencia en materia de igualdad de género. En segundo lugar, que sirva como como soporte para políticas mejor informadas. Y en tercer lugar, para visibilizar, para que la toma de conciencia del progreso y de los retos que hay en materia de igualdad sean más visibles para los responsables de las tomas de decisiones y también para el público en general. Es un poco el objetivo. ¿A quién damos servicio? ¿Quiénes son nuestros clientes? Por decirlo de alguna manera, en primer lugar, las instituciones europeas. El instituto es una agencia. Como agencia es un órgano independiente incardinado en las instituciones europeas, con lo cual tiene independencia, pero a su vez económicamente depende de estas instituciones. El papel que tiene el instituto es o asumir aquellas funciones que otras instituciones o departamentos no han asumido. Y es por ello que en el 2002 la Comisión Europea dio la función al Instituto de servir como centralización de la información y para visibilizar esa igualdad de género. Ese es el objetivo que hemos cogido y de esa manera estamos nos vemos guiados por aquello que se va marcando desde el Parlamento Europeo y bueno, estratégicamente cómo queremos influir en el Parlamento Europeo, cómo se quiere influir en la Comisión y también en el Consejo. Al Consejo, cómo se trabaja con el Consejo de la Unión Europea es a través de los estudios que van marcando la revisión de la plataforma Beijing. Además, se da soporte a los 28 países miembros y la forma en que se hace es una estructura en la que tenemos un comité de dirección formado por 18 países, van rotando para que haya representación de hasta los 28, y una red de expertos, un foro de expertos que está formado por aquellas personas que pertenecen a departamentos de igualdad en los diferentes países. Entonces, son esos los expertos a los que se va consultando y que van marcando un poco hacia dónde ir o la estrategia o el plan de trabajo del instituto a medio y a corto plazo. El instituto, además, al ser tan pequeño, el instituto se sirve de redes, grupos de trabajo, de redes de expertos y redes temáticas. Todo ello un poco para ampliar y intentar que ese efecto a nivel de Europa sea lo más amplio posible. Se trabaja más indirectamente, pero obviamente no se olvida la importancia de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y del mundo de la universidad, de los académicos. Este último año se ha hecho un esfuerzo enorme por traer expertos, pero sí que es cierto que físicamente es muy difícil traer expertos a Lituania. Y es algo que no te piensas que va a influir, y es cierto que puedes mover a expertos 1 o 2 veces al año, pero cuesta mucho llegar allí. Entonces, una de las demandas que tenemos del instituto es intentar hacer más cosas online, intentar hacer más cosas, o por lo menos intentar tener reuniones lo más posible en Bruselas. Y es verdad que, bueno, cuesta realmente, y te lo van diciendo. En materia de violencia te tienes que traer a expertos en diferentes países, te dicen, es que es la tercera vez que viajo a Lituania, hace mucho frío, estáis a menos 20 grados, he tardado 10 horas en llegar y me encanta reunirme con vosotros, pero cuesta. Entonces, bueno, también porque sepáis la realidad a la que nos enfrentamos en el día a día. Por ofreceros incardinar un poco el rol del instituto en las políticas de igualdad, voy a hacer breve mención un poco al pasado, al presente y al futuro que se plantea en Europa en cuanto a estas políticas.
En esta línea de evolución veis brevemente los principales hitos en materia de políticas y estrategias de igualdad que ha habido en Europa, empezando por los tratados. Serían ya 55 años de políticas de igualdad o de lucha para que esta igualdad sea una realidad. Y nos encontramos ya al final en la revisión de los del EU 2020, de los 20, de un poco de la estrategia para el horizonte 2020. Si nos centramos sobre todo en lo que hace la Comisión Europea, que es quien tiene una estrategia más fuerte en lo que es acciones reales en materia de igualdad, veis aquí las principales áreas de los últimos 5 años. En el Departamento de Igualdad de Género, se ha intentado trabajar en primer lugar en la desigualdad en el salario, a través de programas de promoción para las mujeres emprendedoras, etc. En tema de independencia económica de la mujer, en tema de toma de decisiones, intentando marcar cuotas en los departamentos de investigación, en departamentos de toma de decisiones a nivel de rectorados universitarios, etc. Tema de violencia de género, se ha presionado mucho, no se ha conseguido una estrategia para acabar con la violencia de género en Europa. Se ha estado presionando por 5 años, pero no se ha conseguido, desafortunadamente, una directiva. Pero se va a seguir intentando. Y luego nos queda los programas que están, la promoción que se está haciendo del tema de género en las políticas que van más allá de la Unión Europea, a través de la coordinación con los países en adhesión, que quieren formar parte de la Unión Europea, y luego incorporando la perspectiva de género en cualquier programa de cooperación y humanitario. Y luego hay un área que se queda en la Comisión Europea la llama asuntos transversales, donde se ha tratado el tema del papel del hombre en materia de igualdad de género y la importancia de los roles de género. Entonces, bueno, también se han hecho diferentes acciones en esa línea. En la parte de abajo lo que veis son las herramientas con las que la Comisión Europea, la Comisión Europea ha trabajado todas estas áreas, a través de redes, a través de redes de expertos, a través de informes de progreso, de datos, de indicadores que muestren un poco dónde estamos y trabajando en estrecha colaboración con el Instituto Europeo. Y luego, por supuesto, la revisión de la plataforma Beijing, que Europa tiene la obligación o tiene el interés o el objetivo de revisarlo anualmente, o sí, anualmente con cada presidencia. Este es el marco que se plantea para el post-2015. Es un estudio que se ha pedido al FEM Committee, el Comité de la Mujer del Parlamento Europeo, ha pedido un estudio para que se marquen un poco, sirva como análisis de las áreas a las que debería ir esta nueva estrategia que va a plantear la Comisión y que también se plantea desde el Parlamento Europeo. Si veis en la transparencia se ven las 5 áreas que ya hemos comentado, incluida la violencia contra la mujer, y se incluyen aspectos más concretos, por ejemplo, el tema de paternidad, maternidad y cuidado de hijo. Ya veréis por qué, porque es impresionante la diferencia que hay en tiempo real que dedicamos hombres y mujeres en Europa al cuidado de los hijos. Transversalidad de género, vamos a llevar esa perspectiva de género a cualquier área, a cualquier sector. Y el tema del presupuesto. El Instituto, por ejemplo, también va a plantear un nuevo estudio en el que se vea qué está haciendo a nivel de administración, a nivel de gobierno, qué presupuesto se está dedicando realmente a que el tema género, la desigualdad de género se vea y a que esa brecha entre hombres y mujeres se acorte. Y bueno, pues esperamos que a partir de todo ese análisis que se ha hecho en ese informe, la Comisión Europea en octubre va a lanzar la nueva estrategia para los próximos 5 años, así que esperamos que vaya un poco en esta línea. Y obviamente no quería dejar de reflejar un poco la realidad que tenemos en el horizonte 2020, porque la ausencia de la perspectiva de género es clara, es evidente, no hay un área que sea género y tampoco ha habido un esfuerzo claro que cuando se vayan a analizar los indicadores en esas 5 áreas clave, se tenga en cuenta cómo van a afectar de forma desigual a mujeres y hombres. Entonces, el año pasado, si no recuerdo mal, se ha planteado, en 2010, se ha planteado qué indicadores se considera que deberían estudiarse para que cuando se haga la revisión del Horizonte 2020 sea claro y sea obvio que la desigualdad entre hombres y mujeres está ahí. Se han planteado 83 indicadores y ha quedado claro que hay muchos que es obvio que se pueden medir. Cuando hagamos esa recogida de datos vamos a recogerlos por sexo, pero también hay indicadores que hay que crear
y sobre todo plantear un poco cómo es incluso el área de energía y medio ambiente afecta de forma diferente a la hora de estudiarlo con una transversalidad, una perspectiva de género. Entonces, bueno, pues vamos a ver si por lo menos el darle visibilidad desde la Comisión Europea, desde el Instituto y desde los diferentes países miembros se consigue que cuando se evalúe y cuando se vea qué necesidades hay, quede claro que tiene que haber una perspectiva de género al aplicarlo. Y ya volviendo al Instituto, en este plano, en este marco europeo de políticas de igualdad, el Instituto tiene dos funciones claras en su día a día. Por una parte, recoger datos e indicadores en igualdad de género. Se hace una recogida de información cuantitativa para ofrecer a la Unión Europea esa información a modo de datos, de medir. Y luego, por otra parte, se está haciendo un esfuerzo enorme en proveer de herramientas, recursos y buenas prácticas. Lo que hacemos es mapear, analizar qué hay en Europa, qué hay en los países miembros y ofrecerlo, divulgarlo, analizando y procesando información, divulgarla, para que llegue y pueda servir en la práctica. A la hora de consultar esta información, contamos con un centro de documentación. Ese centro de documentación no solamente es una biblioteca física, si necesitáis coger algún libro podéis acercaros por allí, sino que además pretende obviamente tener el objetivo de ser un centro de conocimiento. Es un centro tiene una parte de investigación, entonces del propio instituto se hace investigación. Esa investigación forma parte por diferentes áreas, por diferentes temas, para consultarlo a través de nuestra página web. Y luego además contamos con nuestro mini Facebook, nuestro Eurogender, que es la red de profesionales, de expertos en tema género. Están dados de alta y ahí se puede consultar información, se hacen numerosas discusiones online, para un poco salvar el tema de desplazarnos físicamente. Hay discusiones online de forma regular para consultar, incluso la estrategia del instituto en los próximos años se hace una consulta con los expertos en toda Europa, abierta a todos, y luego por temas concretos. Entonces, bueno, es un poco los mecanismos con los que cuenta el instituto para trabajar en tema de igualdad. Además, en la parte de datos y indicadores, el Instituto va a lanzar en octubre, por fin, la base de datos de estadísticas de género. Ha sido un proyecto de 2 años en el que lo que se ha hecho es recoger toda la información que hay en estadísticas de género en la Unión Europea y más allá, porque están cogiendo también datos de Naciones Unidas y limitándolo obviamente a los 28 países miembros, y se va a ofrecer toda la información centralizada a nivel de datos e indicadores, incluyendo la información que tenemos nosotros, que sería la plataforma, los indicadores para la plataforma Beijing, el índice de igualdad de género con el que cuenta el Instituto ahora, y cualquier otra información que hay disponible, públicamente disponible, que se actualice, entonces se va a actualizar de forma regular y automáticamente. Se van a ofrecer los datos y los metadatos, que sabéis que es esa información sobre qué información tenemos disponible, es decir, qué está reflejando exactamente este dato para entenderlo mejor, porque el público al que va dirigido no es un público técnico. Queremos que el ciudadano de a pie, que cualquier persona que entra en la página web y en esta base de datos, sea capaz de entender la información, sea capaz además de jugar con esa información, porque va a permitir generar gráficos, estadísticas y servir un poco para la práctica, ¿no? Para aquello que en el día a día cualquiera, dependiendo de dónde venga, tenga necesidad de. Entonces, bueno, esto es un poco uno de los proyectos importantes de este año. Y luego ya a la hora de investigación y áreas de trabajo, el instituto, estas son los principales equipos de trabajo o áreas de investigación del instituto. En primer lugar, la revisión de Beijing, desde hace 6 presidencias, desde que se abrió en el 2010, se encarga el instituto la realización de un informe. El país presidente del Consejo de la Unión Europea elige el tema y se hace una investigación. En este año se ha hecho la revisión de los 15 años. Entonces, bueno, pues se ha hecho una revisión de todos los indicadores, pero normalmente se elige un área y se lanza ese estudio. Violencia de género ha sido un área, que es a la que yo pertenezco, ha sido un área en auge en los últimos 2-3 años. En principio, el instituto se planteó en el Parlamento Europeo que fuera el observatorio de igualdad de género de Europa, pero la iniciativa no prosperó. Creo que se va a seguir luchando por ello, pero bueno, pasó de trabajar en violencia de género de forma
un poco colateral a tener un papel clave ahora mismo, sobre todo como centro de recogida de información. No sé si sabéis la encuesta que ha presentado la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de violencia contra la mujer el año pasado. Es la primera encuesta a nivel de la Unión Europea que se lanza con datos de prevalencia y ha tenido un impacto tremendo. Entonces el Instituto obviamente tiene ahora mismo encomendado el trabajar esos datos, que esos datos no se pierdan y en complementarlos con, como decía antes Inmaculada cuando me presentaba, con la otra realidad, con los datos que tenemos de los sistemas administrativos, que llega a la policía, que llega a justicia, que llega a los centros de salud. Si todas esas mujeres que sabemos ya por esta encuesta que sufren violencia de género, ¿cuántas denuncian? ¿Cuántas piden ayuda en las redes? Para un poco traer a Europa esa realidad y esa tan difícil de digerir, que es que todavía es algo que no tenemos en la mesa y es algo que no es visible. La siguiente área es la transversalidad en materia de género. O sea, el Instituto está trabajando en ofrecer diferentes recursos y herramientas. Aquí me centraré más adelante porque creo que es un poquito lo que más os puede interesar. Y el índice que se presentó el año pasado y ha sido un resultado de un proyecto de 3 años. Además, como parte de la estrategia de la Comisión Europea para trabajar y ayudar a los países que están en preadhesión, que están siendo evaluados para formar parte de la Unión Europea en los próximos años, parte de esta estrategia o los objetivos que se les piden es que en materia de igualdad de género también se pongan las pilas. Entonces, desde el Instituto hay un proyecto que se está llevando para ayudarles a detectar qué áreas son las que necesitarían mejorar, ver formas de conseguir alcanzar los objetivos que la Unión Europea marca y ayudarles, invitándoles a que sean partícipes de las redes y de los grupos de trabajo, de las conferencias y eventos que se organizan y también yendo a esos países a formarles, a echarles una mano en los aspectos específicos que se han detectado y se han evaluado. Como os comentaba en el tema de Beijing, estos son de las 12 áreas de los 12 indicadores de áreas en la plataforma de Beijing. Los que veis en negrita son aquellos en los que el Instituto tiene un estudio o ha desarrollado un estudio. Allá al fondo, en la mesa del fondo, he dejado un material que me he traído para que aquello que os interese podáis un poquito consultarlo. Todos los estudios están en la página web y a la derecha veis los países que a día de hoy han estado en la presidencia del Consejo de la Unión Europea y han solicitado, obviamente, esos diferentes temas. En violencia contra la mujer, por ejemplo, que es mi área, lo que se pidió es hacer un mapeo, un análisis de todos los servicios de apoyo especializados y generalizados en materia de violencia doméstica. Y obviamente pues quedó claro que no es suficiente, que no está igualmente distribuido no solamente por países, sino por regiones y que además no están especializados. Además de dejar claro que hay una ausencia de interés en recoger la información, recoger los datos para que eso llegue de forma fiable y sistemática muy clara. Entrando un poquito más en detalle en el tema en el área de violencia de género, se empezó trabajando en violencia sexual con un estudio en violencia sexual. Luego la comisaria Reding, en la legislatura del Parlamento Europeo anterior, tuvo mucho interés por estudiar el tema de la mutilación genital femenina en Europa y el Instituto va por el segundo estudio. Obviamente es muy importante saber cuál es la situación, pero personalmente es lo que nos planteamos de todas las prioridades que tiene Europa. Era difícil digerir, llevar los pocos recursos que tiene el Instituto a ese tema. Sí que obviamente ha servido de mucho, hay iniciativas claras, se plantea una estrategia en materia de acabar con la mutilación genital femenina en Europa y este año se presenta el segundo estudio. Sí que tenemos el estudio que os comentaba de servicios de apoyo a víctimas y ahora ya la estrategia va muy en la línea de centralizar la información y asegurar que los datos que se recojan datos en Europa, en la Unión Europea, y que esos datos que se recojan tengan una perspectiva de género. No nos vale con que nos den los países europeos el número de homicidios, queremos saber el número de mujeres víctimas a manos de sus parejas. No nos vale el número de violaciones que hay en la Unión Europea, queremos saber cuántas mujeres han sido violadas en la Unión Europea. Y eso todavía no es posible. Así que un poco la estrategia que se plantea en el área de violencia de género en los próximos 5 años
va a ir muy enfocada a ayudar a los países europeos y a la toma de conciencia de que es algo necesario. Contar con evidencias para que ese problema esté en la mesa, que sea visible, y va a ser la única manera que haya recursos económicos y políticas en la línea de acabar, en este caso, con la violencia contra la mujer. Y bueno, hago un parón aquí antes de entrar en lo que son las herramientas y recursos en transversalidad de género. ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad que tengáis? Sí. Uh-huh. Primera pregunta, en marzo en Nueva York, el Instituto Europeo de Igualdad de Género no trabaja con la Unión Europea, con Naciones Unidas. A la hora de revisar la plataforma de Beijing se hace por la demanda que hay a nivel de Europa. Se plantea, entonces, sí que te puedo decir que compañeras mías, incluida yo, queremos estar allí. Pero no podemos estar allí representando al instituto porque el instituto se limita a dar servicio a... Pero sí, obviamente somos conscientes y obviamente es muy importante estar informados de lo que se está haciendo porque indirectamente va en cascada, va influyendo, y el instituto sí que es cierto que al dar servicio a las instituciones europeas va marcando. Pero sí que es verdad que es importante a la hora de por lo menos tener una posibilidad anual de plantear en profundidad cuál es la situación de los países miembros de la Unión Europea en ese área. Esperamos que las conclusiones que haya y el futuro que se plantee en marzo en Nueva York sí que influya indirectamente en el trabajo del instituto. Y en cuanto a estadísticas y datos e indicadores, el instituto recoge datos para la plataforma Beijing. El resto de datos lo que hace es darles una perspectiva de género, pero proceden de otras fuentes de datos. No tiene ni capacidad económica ni capacidad a nivel de recursos humanos de recoger datos de los países miembros. Sí que se han hecho estudios pilotos, por ejemplo, en mi caso, con datos administrativos, yo tenía mucha curiosidad por saber qué hay en los países, entonces, pero no es algo oficial porque no hay capacidad. Lo que sí garantizamos y estamos empujando es para que al recoger esas estadísticas, en el caso, por ejemplo, de Eurostat, que por fin se ha planteado hacer una recogida de estadísticas criminales, que haya un apoyo técnico. Entonces se participa en el grupo de trabajo de estadísticas criminales, y en ese grupo de trabajo tenemos ahora mismo cada vez más peso. Y sí se ha conseguido concienciar, en este caso a Eurostat, de la importancia de que los datos estén divididos por sexo, se recojan desagregados por sexo. Este año, en junio, tendremos datos de femicidio recogidos a través de Eurostat y datos de violación. Son las dos primeras recogidas de datos que va a haber en delitos criminales, pero tenemos una dificultad muy grande si hablamos de estadísticas criminales, y es que violación no es lo mismo en los 28, violencia doméstica, violencia en el ámbito de la pareja, y delitos como acoso sexual o abuso sexual o el delito de stalking, que yo siempre tengo dificultades para traducirlo al español, ese acoso prolongado, no están penados. Y entonces no puedes llegar a esa información. En esta línea lo que se está planteando, y el instituto
directa e indirectamente aboga por ello, es para que haya una encuesta de victimización. No sé si sabéis que Eurostat planteó una encuesta de victimización llamada SASU hace unos años y se paró en el Parlamento Europeo. Entonces Eurostat lo que plantea es que es momento de retomar esa encuesta de victimización y tener un módulo en esa encuesta que sea violencia contra la mujer, pero hay que aunar fuerzas. Eurostat no puede ir solo porque necesita esa perspectiva de género que el instituto tiene que llevar. Entonces, bueno, sabemos hacia dónde hay que ir, pero hay que ir piano, pues teniendo en cuenta la situación que hay ahora mismo en Europa y que no se pueden abarcar todos los frentes. Entonces, el instituto en ese sentido lo que sí que está haciendo es garantizar que esos datos que hay en Europa y en diferentes fuentes, Eurobarómetros, Eurostat, las bases de datos de UNECE, de UNOC, que sí que se recogen en la base de datos que vamos a tener por género, por sexo. Sigo ya con las herramientas y recursos que tenemos en el área de transversalidad de género. Estas serían las 4 áreas. Hay un programa de desarrollo de competencias en materia de igualdad de género, muy en la línea de Gender Training. Está trabajando mucho en recoger de los países miembros cuáles son las buenas prácticas en transversalidad de género y divulgarlas, hacer porque otros países las conozcan. Un enfoque sectorial, vamos a entrar en determinados temas y vamos a ver cuál es la situación real de mujeres y hombres y qué políticas de igualdad hay en determinadas áreas clave que quedan a veces en el olvido. Y luego hay un estudio muy interesante en el que se ha continuado trabajando, que se lanzó el año pasado, que es la capacitación institucional en transversalidad de género. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué están haciendo los diferentes países miembros en políticas de igualdad? ¿Cuáles son las herramientas y recursos que utilizan? Respecto al programa de desarrollo de competencias, bueno, aquí tenéis un poco el porqué es tan importante, es algo crítico si queremos que las políticas de igualdad sean una realidad. Cuando además se plantea un programa de desarrollo de competencias, como bien sabéis, no puede ser a un nivel o a dos. No solamente a nivel de formación de formadores, de profesorado, como decís en Genet, vais a bajar más abajo, queréis garantizar que esto llega a todos los niveles. Y luego además ese esfuerzo no puede ser aislado, no puede ser una iniciativa hoy, mañana, en este área, en esta otra, no. Tiene que formar parte de una estrategia integradora y comprensiva. ¿Y por qué? Pues ahí tenéis los beneficios. Obviamente, si tenemos una perspectiva de género incorporada, entendemos mejor la necesidad de nuestros clientes y nuestras clientas. A la hora de tomar decisiones incorporamos esa perspectiva y nos facilita mucho la vida. Y a la hora de diseñar políticas en igualdad de género y políticas en otras áreas, nos es mucho más fácil darles aplicación práctica y real que necesitamos para que esto sea una realidad. Y bueno, pues al final lo que queremos es una sociedad más igualitaria, unas instituciones donde la igualdad de género sea cierta y donde, si lo llevamos al tema números, seamos más efectivos, ¿no?, a la hora de utilizar esos recursos, incluso económicos. El programa de desarrollo de competencias en el instituto cubre todas estas áreas. Lo que se quiere es darle visibilidad a la necesidad de que estemos formados, estemos capacitados en igualdad de género, teniendo en cuenta que el cliente interno aquí serían las instituciones, las administraciones, el personal que trabaja en las administraciones. Es esa formación de formadores, de profesorado. Primero vamos a tomar conciencia de esa importancia. El instituto luego lo que quiere es dotar de conocimiento. Vamos a dar ese conocimiento, vamos a ponerlo al alcance de esas personas. Además, vamos a ponerlo a disposición de los 28, no información teórica, información práctica, información real que a mí en mi día a día me sirva para algo. Como parte de este programa, además, nos llevamos a los diferentes actores, los sentamos juntos, bien en nuestras plataformas de discusión online, bien físicamente, para aunar fuerzas, para compartir, para que sea un espacio de crecimiento en esas mejores prácticas, en esas realidades diferentes en los diferentes países. Y eso nos permite no decidir solos como instituto, sino decidir de las manos de los expertos en cuáles serían esas políticas, esos criterios de calidad
para conseguir la excelencia, ¿no? Para conseguir que esos programas de desarrollo competencial en materia de igualdad de género sean buenos, ¿no? Sean de calidad, quedarnos con lo que hay, con aquello que está funcionando realmente. Y luego a partir de ahí ver qué formas hay para progresar. No quedarnos con esa formación, sino hacia dónde hay que avanzar y cómo, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad que hay en Europa y la realidad que hay en cada uno de los 28 países. Siguiente área, métodos, herramientas y buenas prácticas. Como parte de los estudios que se plantean, que se hacen en el instituto, siempre se hace una recogida de herramientas en los 28 países y se pone a disposición del público en nuestras plataformas, en la plataforma online y en la web. Aquí son las diferentes, veis en la transparencia las diferentes áreas en las que se han recogido recursos y métodos. Se está dando mucha importancia, como comentaba antes al hablar de la comisión, al tema de los presupuestos. Vamos a ir a los presupuestos de los gobiernos y a ver qué partidas presupuestarias están designando a trabajar la igualdad de género, a implementar esas políticas. Es otra forma de llevar a la mesa la realidad que está viviendo Europa. Y luego a nivel de buenas prácticas hay un programa muy claro en el que se han planteado determinados criterios a la hora de elegir buenas prácticas en materia de igualdad de género en los países. Entonces, ahí veis los criterios con los que se han seleccionado. Son un poco estándares de calidad, ¿no? Entonces se plantea que aquellas buenas prácticas que encontráis en nuestra página web sean aquellas que están funcionando bien, que se ha comprobado que funcionan bien, que tienen resultados tangibles, que sirven que tienen una base de aprendizaje, que sirven para aprender y que son transferibles, que no se quedan ahí, sino que obviamente no es algo puntual, sino que es algo que continúa en el tiempo y que forma parte de una estrategia más amplia. No es una actividad puntual, sino que forma parte está incardinado en un marco estratégico mayor. Abajo veis las diferentes temáticas en las que ya se han recogido buenas prácticas en los 28 países. En violencia doméstica, en aquellos servicios especializados de apoyo a víctimas, se han recogido esas buenas prácticas, tanto en recursos, en programas de formación a la policía, programas de formación para que sea especializado, mutilación genital femenina como parte del estudio que os he comentado antes. En formación de género, vamos a ver cuáles son las buenas prácticas que hay en la Unión Europea ahora mismo en materia de género, qué está funcionando bien. Y luego en el tema de medios de comunicación, que ya sabéis la importancia que tiene, se ha hecho un primer intento de ver qué funciona, qué campañas en los medios de comunicación, qué campañas, qué se está diciendo, cómo se está diciendo y sobre todo qué funciona. Y el estudio que os comentaba antes de capacidad institucional, este es uno de los resultados que ha planteado el estudio. No me podía traer todo, obviamente, y lo que os he querido traer con esta transparencia es que veáis el número de países que están utilizando diferentes herramientas. No he podido traducir la transparencia, perdón, está en inglés. Y bueno, aquí veis que de los recursos que forman parte de las políticas de igualdad de los 28 países, uno de los recursos que más utilizan es el tema de estadísticas, datos, indicadores por sexo, para hacer obvio cuál es la desigualdad que existe. Pero como veis, lo que queda claro es que no hay una homogeneidad, hay una diversidad tremenda en cómo cada país trabaja la transversalidad de género. Y llevándolo un poco a mensajes claros, este estudio lo que nos ha traído a la luz es precisamente esa diferencia a la hora de plantear políticas de igualdad en Europa, que sigue habiendo una brecha enorme a la hora en esas políticas, con estrategias muy puntuales, no una estrategia global, comprensiva, integradora, diferencias entre países, que las estadísticas por sexo es obviamente lo más obvio, el primer paso muy, muy necesario, pero a la vez, por otra parte, el más fácil, ¿no? Vamos a ir más allá, no nos quedemos solamente en datos, vamos a usarlos. Y bueno, sí que se ha comprobado a través del estudio esa resistencia que hay a esas desigualdades estructurales. Pero tocamos la superficie. Cuando toca ir abajo y poner todo patas arriba, nos cuesta mucho más. Y bueno, el último mensaje es claro, ¿no? La Unión Europea tiene que ser el agente de cambio. Tiene que, desde la Comisión Europea, desde el Parlamento Europeo, Consejo, es de donde se tienen que plantear hacia dónde hay que ir. Pero hay que plantearlo con paso firme, hay que plantearlo con regulaciones, con peso, con estrategias, que obviamente es lo que se está haciendo, pero bueno, nunca está de más querer más, ¿no?
Y bueno, aquí sería segunda parte. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta en lo que hemos planteado, y si no, paso ya a explicaros cómo se ha construido el índice de igualdad de género en Europa y a daros los datos de la realidad que tenemos. El índice, como os decía antes, la necesidad o el objetivo, la tarea, parte de la Comisión Europea, que marca que es necesario, como parte de esa estrategia de igualdad de género en la Unión Europea, el hacer evidente qué situación está viviendo Europa. Entonces se plantea medirlo. ¿Y cómo se mide? Se mide a través de un indicador compuesto, un indicador que agrega, que es la suma de varias realidades en varios ámbitos. ¿Cómo se han elegido esos ámbitos? En función de la relevancia, en función de las políticas, la estrategia que hay en la Unión Europea en igualdad de género, teniendo en cuenta también el Horizonte 2020, teniendo muy en cuenta la plataforma de Beijing. Y lo que se ha hecho es consultar diferentes fuentes de datos, porque es muy importante que para construir un índice, ese índice sean datos comparables, sean datos fiables y que no haya pérdida de datos, ¿no? Que sea algo que se recoge de forma sistemática y que nos da, sobre todo, credibilidad, que es lo que se buscaría. Primer punto de partida, ¿cómo definimos la igualdad de género? Que era el primer objetivo, el primer reto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la definición que se ha utilizado: igualdad en acceso a recursos, en dignidad y en integridad. Ese es el punto de partida a la hora de construir el índice. ¿Qué valor añadido tiene este índice? No solamente mide la brecha que hay entre hombres y mujeres, mide además el logro que se ha conseguido. Es un indicador combinado por cada una de las áreas. Es decir, queremos saber si, por ejemplo, en el acceso a los servicios de salud, si en un país determinado hay acceso para hombres y mujeres, porque si no hay acceso para ninguno. Eso es importante, no solamente para la mujer, sino también para el hombre. Y luego, una vez que sabemos si hay acceso, ¿cuál es la brecha entre hombres y mujeres? Un poco a nivel de cómo de lejos se ha llegado en diferentes áreas, y luego en esa realidad cuál es la brecha que hay entre unos y otros. Y estas son las 6 áreas, los seis dominios clave. Serían trabajo, dinero, tiempo, conocimiento, salud, y me he quedado uno que es poder. Siempre los intento decir de memoria y siempre me queda uno. Esos son los dominios clave. Y luego tenemos 2 dominios satélite. ¿Por qué satélites? Lo vais a entender claramente. Tenemos las desigualdades que, en función de los grupos, desigualdades que son transversales a todos los demás, por el hecho de ser inmigrante, por el hecho de ser un padre o madre soltero, por el hecho de ser una persona mayor. Hay determinadas realidades en grupos de riesgo, en grupos clave, con determinadas características, a los que, si añadimos el componente género, tenemos una realidad muy diferente. Y luego la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, como la entendemos, es algo transversal, es algo satélite, es algo que está impregnado en cada una de las otras áreas, y que además no puede seguir la misma lógica que se ha planteado en el índice, porque en el índice se han medido datos, la situación para hombres, la situación para mujeres. Y este es el marco teórico en el que se ha basado la construcción, la medición del índice. Como veis, en trabajo, por ejemplo, se ha planteado la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral, la segregación que existe por áreas, por sectores, y la calidad del trabajo. En dinero, en el dominio de dinero, nos planteamos, por un lado, los recursos financieros, el acceso, los recursos que llegan individualmente, y luego la situación económica, teniendo en cuenta el umbral, por ejemplo, de la pobreza. Tema poder, se plantearon 3 ámbitos: cuál es la situación de mujeres y hombres en acceso a toma de decisiones, situación de poder, en el ámbito económico, social y político. Conocimiento, se comprobó, se midió, se buscó la información sobre el nivel de conocimiento, el acceso a conocimiento a lo largo de nuestra vida, y las áreas, la segregación por áreas de conocimiento.
En tiempo se quiso medir el tiempo dedicado a actividades económicas, actividades sociales y actividades de cuidado. Y ya salud, se quería medir el estado de salud de hombres y mujeres, las conductas, los comportamientos saludables y el acceso a esos recursos, recursos sanitarios. Y bueno, como veis, en violencia se plantean dos dominios, violencia directa y violencia indirecta, que es justo en lo que estoy yo ahora trabajando en el instituto. A la hora de plantear el índice, lo que yo os comentaba, que lo que se quiere es un indicador sintético, es decir, no se va a sumar porque estadísticamente es mucho más complejo que todo ello, pero se quiere agregar esa realidad en diferentes áreas, llevarla a un único indicador, a un único índice. ¿Qué criterios se han utilizado? Los que ya os comentaba. Variables por sexo, desagregadas por sexo, variables que son relevantes. ¿Para qué? Para políticas, para toma de decisiones en Europa. No queremos que esto tenga una aplicación práctica en Europa, que se utilice para esas políticas mejor informadas. Variables resultados, lo que queremos es que sea tangible, es decir, no nos vale el cuánto se gasta un gobierno en salud, sino que ese gasto en salud si realmente tiene un resultado y qué resultado está teniendo. Y luego además se ha medido cada uno de los dominios y subdominios a nivel de individuo. No queremos saber el número de acciones que un país ha tomado en determinado área, sino cuál es la repercusión de eso. Esa persona, cuántos años de vida saludable ha tenido, por un poco esa implicación mucho más práctica. Más criterios en los que se ha basado el índice, que sea comparable. ¿De qué nos sirve un índice para los 28 si no podemos comparar? Que los datos sean accesibles, que sean datos públicos para que para que no nos pillemos los dedos con que el año que viene o el siguiente ya no hay información o esa información no es tan sistemática o no es tan fiable. Y luego que no, ese criterio estadístico, no con más de un 10% de valores perdidos. Y más criterios, pues lo que os comentaba, vamos a tener muy en cuenta a la hora de construirlo en los indicadores de la plataforma Beijing y los objetivos 2020. Esta es la fórmula, que yo obviamente que no soy de estadística, pero mis compañeras estadistas están encantadas hasta el punto que todo el material promocional del índice lleva esta fórmula, o sea, es la caña. Esa fórmula es la caña. Realmente es la fórmula que tras 3.636 índices que se probaron y comprobaron, este es con el que se quedaron. Así que obviamente es muy loable esa fórmula y llevado a otro plano mucho más tangible para los que no somos estadistas, el índice está construido en un valor de 1 a 100. 1 marca desigualdad y 100 marca igualdad. ¿Bien? Y esto es lo que tenemos en la Unión Europea. Tenemos que el índice general de igualdad de género se ha quedado a mitad de camino. Tras 55 años de políticas de igualdad, estamos a mitad de camino, 54. Lo tenéis abajo. Y si lo llevamos por áreas, la situación entre hombres y mujeres en trabajo y en dinero está, bueno, visto lo visto. Obviamente hay todavía mucho margen de mejora, pero la situación de la mujer en la participación en el ámbito laboral, el acceso a recursos económicos ha mejorado si comparamos con tema tiempo, cuidado de hijos, tema toma de decisiones, la situación es mucho, mucho más dramática. Y curiosamente lo que hemos hablado ya, no tenemos datos para violencia. No tenemos datos. Si os planteo los datos de otra manera, esto y ya planteamos el ranking, ¿dónde estamos? España está pegadito a la Unión Europea, nos hemos quedado raspando el aprobado, si vale aprobado, que a mí me cuesta decir que vale aprobado cuando no llegamos al 75, ni siquiera países como Suecia, Dinamarca, con las políticas de igualdad de género más avanzadas en toda la Unión Europea, todavía tienen margen de mejora. Y todo este es el margen de mejora. Se calcula que hacen falta otros 50 años para que la situación sea real, la situación de igualdad sea efectiva, sea real. ¿Dudas que se plantean ante esta gráfica? 2 minutos para digerirla.
Aquí, si veis, falta Croacia. Cuando se lanzó el índice, Croacia todavía no formaba parte del índice, y en la actualización que se va a hacer del índice este año ya se ha incluido la realidad de Croacia. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, por daros un poquito, yendo uno a uno, viendo un poquito qué realidad tenemos, cómo andamos de mejor y de peor. Esta es la realidad a nivel de trabajo. Participación de la mujer en el mundo laboral, sí, ya lo sabíamos. 76.6. Lo que se ha calculado es full time equivalence, es decir, se ha calculado por tiempo a jornada completa, sí. Y luego duración de vida laboral. Bueno, comparado con el resto no está tan mal, sin embargo, obviamente, el acceso de la mujer al mundo laboral sigue siendo más bajo. Segregación y calidad del trabajo. Cuando a la hora de hacer el análisis estadístico, estos dos dominios pasaron a formar parte de uno solo. Este año, porque faltaban datos, fuentes de datos en materia de calidad del trabajo no eran lo suficientemente buenas, y este año se ha conseguido darle más peso. Lo que se ha visto es que hace falta estudiar qué factores hay detrás para que esa calidad del trabajo sea distinta entre hombres y mujeres. Y España anda por ahí, por el 10. En la incorporación de mujer al mundo laboral, en segregación, en las áreas de trabajo y en la calidad del trabajo. 69.9 Europa. Y bueno, pues lo que esperábamos, ¿no? Finlandia, Dinamarca, Suecia están a la cabeza. Las políticas de igualdad y la realidad y las acciones que se han tomado han tenido efecto. Sí. ¿Qué posibilidades hay? Pues ahora mismo estamos planteando precisamente el nuevo índice que se plantea en junio. El nuevo índice de junio va a darnos 3 puntos en el tiempo. Datos del 2005, inicio de la crisis. Datos del 2010, dato importante, nos he comentado que toda esta información parte del 2010. Datos del 2012. Entonces, con esa estimación se va a poder ver claramente el impacto tan grande y tan severo que la crisis ha tenido en las políticas de igualdad de género, la situación de la mujer. Sí que nos planteamos mucho cómo transmitir esa información. Entonces estamos trabajando muy a fondo ahora mismo y muy intensamente de aquí a junio, el ver sobre todo que esa realidad hay que tener mucho cuidado que no sea malinterpretada, que no sea porque el índice ofrece una visión comprensiva, integradora, pero ofrece una visión parcial, no llegamos a todo, entonces hay que tener mucho cuidado en la interpretación que se haga de esos datos. Entonces sí que queremos acompañar obviamente esos 3 puntos en el tiempo, no solamente trayendo a aquellos países en donde la realidad como su conjunto, la mujer obviamente, y lo sabemos, pero ahora ya lo podemos demostrar, ha sufrido mucho más con la crisis, pero vamos a verlo de otra manera, vamos a ver aquellos países en los que a pesar de la crisis la mujer no ha sufrido. Es un poco una de las cosas que nos planteamos, vamos a ver la vuelta, ¿qué ha pasado en ese país para que la crisis no haya sido una excusa para recortar? ¿Bien? Tema de dinero a nivel de los ingresos generales que un individuo recibe y el salario, y a nivel de situación económica, como veis, situación económica, las mujeres bajo el umbral de pobreza y siguen estando peor que los hombres, pero sobre todo vemos que el acceso a recursos llama la atención, ¿no? Con un 59,5. España se queda en el puesto número 11 por debajo. Y aquí sí que vemos que empezamos a flojear un poquito más. A nivel de acceso a educación terciaria, es claro que en Europa, en todos los países, en casi todos, las mujeres son una amplia mayoría en acabar lo que es la universidad.
respecto a los hombres. O sea, la balanza cambia. Si comparamos esto con toma de decisiones, que es lo que tenemos que hacer, da miedo. Y bueno, sí que se ha visto, por ejemplo, en lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, que ni hombres ni mujeres no hay un logro, ¿no? No hay una realidad en lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida, ni para unos ni para otros. Y si en aquellos casos en los que sí que hay acceso, más para los hombres. La mujer se queda atrás en ese aprendizaje a lo largo de toda la vida. España aquí destaca un poquito más el acceso, la equiparación entre hombres y mujeres en lo que es acabar la universidad nos deja un poquito por arriba. Y bueno, en segregación, en tema de segregación de temas, estaremos un poquito más equilibrados. Siempre recuerdo más equilibrados teniendo en cuenta que tenemos un hueco enorme. No os olvidéis del hueco, que es la parte de arriba. Y aquí ya es donde empiezan a ponerse los pelos de punta. Tiempo. A que es una de las conclusiones clave del estudio del índice, del proyecto del índice, que la mujer sigue dedicando un porcentaje significativamente mayor a actividades de cuidado. Y si esto cambiara, tendría un efecto enorme en el resto de dominios, en el resto de áreas. Porque esto influye, obviamente, en cadena, en actividades sociales. Si dedicamos más tiempo si estamos trabajando y dedicamos más tiempo a cuidado, en actividades sociales tenemos muy poco. Aquí le falta actividades económicas, no teníamos datos. En el marco conceptual que os planteaba se quería ver qué tiempo dedica la mujer a actividades económicas y no teníamos la información. España se queda en el puesto 12 y veis que el hueco la brecha es tremenda. Igual que poder. El dominio económico, es decir, la presencia de mujeres en los miembros de los consejos de dirección de las grandes empresas y en el Banco Central es ínfima. Hablamos de un 29, es ínfima. Entonces es el segundo mensaje clave que va con el índice. Señores, señoras, aquí pasa algo. Después de 55 años de políticas, de saber que la presencia del tema de la mujer en la toma de decisiones, en lo político, con las cuotas, se ha mejorado algo, nos quedamos raspados, pero es que en las decisiones económicas no estamos. Curiosamente España aquí ha pegado un salto dentro del plano tan complicado a digerir, estamos un poquito más arriba. Y en salud estamos muy bien, ¿no? En salud un 90. Entonces nos planteamos por qué. Somos desconfiadas, es decir, ¿por qué estamos tan bien? Bueno, pues porque en el estado de salud se ha visto que el estado de salud subjetiva se cumple un poco ese mito de que las mujeres vivimos más y estamos más enfermas, los hombres viven menos y se ponen menos veces enfermos. El índice en el dominio de salud ha confirmado eso. Y el acceso a recursos está bien, o sea, ahí estamos en 93,7, el más alto de todo el índice de igualdad de género, pero nos falta comportamientos saludables. Si os acordáis, en el marco conceptual que he planteado antes, lo formaban 3 dominios: acceso, estado de salud y conductas. No hay datos. Y luego nos planteamos también medir temas de salud, hay que estudiar la realidad del acceso de la mujer a aquellos recursos que son para la mujer. A ver qué dedicación hay a que eso sea una realidad, porque cuando es recursos para todos, bien, pero cuando es mi realidad, ¿me cuidan igual de bien los gobiernos, las administraciones? Entonces un poquito son esas preguntas que no dejan, que tienen que estar ahí porque quieres más, ¿no? Cuando planteamos el índice. Y bueno, veis que la brecha es menor y que España no está mal. Y ya nos quedan los 2 dominios satélites, porque son especiales, el que os comentaba, que la perspectiva de género tenemos que llevárnosla a esas interseccionalidades que van a afectar a todas las áreas por el hecho de ser inmigrante, por el hecho de ser una minoría, por hecho de, por ejemplo, del colectivo de personas mayores o padres o madres solteros. En el caso de cuidado de hijo, que hemos visto tiempo dedicado a cuidado de hijos, tiene un impacto brutal. Y el área que es la más challenging, ¿no? el reto mayor que tenemos por delante, es decir, vamos a medir la violencia contra la mujer.
Y esto es lo que nos encontramos en aquel momento. La encuesta de FRA, de la Agenda de Derechos Fundamentales, no estaba y no había nada, no hay ningún dato en Europa. No sabemos el número de mujeres que mueren en la Unión Europea a manos de sus parejas o exparejas. Y eso pone los pelos de punta. Así que en el nuevo índice que se va a lanzar en junio, se han cogido los datos de FRA, se han analizado, se ha visto cuál es esa realidad, teniendo mucho cuidado, porque es un tema muy escabroso, cómo plantear la situación de violencia que vive la mujer en Europa, por la sensibilidad del tema y por la implicación en las políticas de igualdad que puede tener. Y bueno, los dos dominios que se planteaban el año pasado, cuando se planteó el índice, son violencia directa, donde hay una víctima concreta, y violencia indirecta, entendida como violencia estructural, violencia cultural, que es más sutil, ¿no? Que es un poco, lo primero es la punta del iceberg y lo otro es lo que hay detrás. Pero obviamente tenemos ese reto de dónde están esas estadísticas, de dónde cogemos datos para que sean datos armonizados, datos fiables, datos comparables. Y bueno, pues en eso estamos de aquí a junio para poder ofrecer a Europa una realidad no solamente de la prevalencia de lo que viven las mujeres, sino también con qué está haciendo las diferentes administraciones para que esto, no solamente para tener datos, sino para que se haga algo, para que se acabe con, en este caso, con la violencia de género. Y creo que esto es todo.